Hoy les traigo algunos comentarios sobre el texto de Bujalance que tenían para leer y algunos comentarios más de corte histórico sobre la región que vamos a llamar de ahora en más Al-Ándalus, o bueno, que también podemos reconocer como el territorio de la actual España y Portugal en la península ibérica, cuando se hace la gran expansión del Islam, sobre todo con el califato omeya, ¿sí? Que va a ser el primer califato con una gran extensión de territorio. Se llega hasta la península ibérica, o sea, con capital en Damasco, en el actual Siria, o sea, imagínense, más o menos a la altura de Jerusalén, en realidad es un poquito más al norte. Ahí estaba la capital, y esto que estaba como a la otra punta del imperio era esta última provincia, ¿no? Este territorio llamado Al-Ándalus, que es un territorio que va a pasar a ser un emirato independiente, ¿no? Cuando hablamos de un emirato, es una región administrativa que es independiente. Cuando hablamos de califato, además de ser una región administrativa independiente, tiene cierta autonomía, digamos, religiosa, ¿no? Las autoridades de esa religión o de ese credo se congregan ahí, y ahí se hacen las normativas canónicas para ese credo. En principio va a ser un emirato, ¿sí? Córdoba es la ciudad de España, de la actual España, que funciona de capital. Eventualmente va a ser un califato, ¿sí? Va a tener como mayor autonomía religiosa y va a empezar a generar como mucha presión para lo que es el Magreb, ¿no? Toda esa zona que llamamos del norte de África, Libia, Marruecos, Túnez, toda esa zona empieza a tener una zona de mucho comercio y de mucho tránsito. Muchas, digamos, civilizaciones de renombre pasaron por ahí y bueno, como parte del mundo árabe, digamos, ¿no? Lo que se llama, digamos, es una generalización, ¿no? Porque el árabe es un pueblo en particular. Los pueblos del Magreb van a estar muy en contacto con esta capital cultural que pasa a ser Córdoba, ¿no? El Al-Ándalus. En particular me parece interesante dos cosas. Más o menos este recorrido, no el histórico, pero sí el musical, lo hace Bujalance, y comenta dos cosas que me parecen que están buenas, que es primero una cita al Quijote, cuando comenta, piensen que el Quijote más o menos narra lo que los españoles llaman la Reconquista, pero nosotros podríamos decir, bueno, es la conquista hispánica. Él cita algo que le comenta un moro, digamos, ¿no? Un musulmán devenido en católico para poder permanecer en el territorio de la península, y un poco le dice, bueno, yo nací acá, mis papás nacieron acá, mis abuelos nacieron acá, mis bisabuelos nacieron acá, estoy en vínculo con esta tierra, o sea, yo soy ibérico, ¿no? Y cómo es esto de la expulsión del otro de partes de Occidente, que es algo que vamos a estudiar, esta construcción de un Occidente cuya identidad está vinculada a este otro, ¿no? Del que hay que tomar distancia, contra lo que era la construcción mestiza de la cultura de Al-Ándalus. Al-Ándalus es un territorio, como les decía, muy alejado de las capitales de los distintos imperios. Entonces genera como unas vetas, unos vectores de mestizaje que parecen bastante particulares. Bujalance los comenta, dice, bueno, tenemos la vertiente visigótica, ¿no? Esta mezcla entre romanos, pero también, imagínense, periféricos y visigodos que quedaron ahí en la península. Está la veta judía, la tradición arábigo-pérsica, o sea, sería como la tradición oficial del califato omeya cuando llega. Imagínense, es este imperio con base en la actual Siria, en Damasco, y piensen que los árabes, que era una tribu que se hace a un reino, un imperio, toman mucho, como los romanos tomaron de Grecia, podríamos decir, en un anacronismo. Bueno, los árabes van a tomar de los persas, ¿no? Una cultura mucho más desarrollada, con más continuidad, sobre todo institucional. Bueno, van a basarse mucho ahí. Esa es la cultura oficial, digamos. Y por último, la tradición del Magreb, ¿sí? de este norte de África, que además es un espacio de encuentro de muchas cosas, ¿no? Está entre Europa, entre Medio Oriente y cruzando el Sahara, que para la población, ¿no? Va a ser como moneda corriente. Entonces ahí hay
hay como unos vectores muy interesantes de este concepto que aparece, que nos trae Aronian, que él usa para entender Latinoamérica, pero nosotros podemos decir, Aronian habla de tres vertientes que componen Latinoamérica, ¿no? que se encuentran en distintas partes, distintas regiones, generando distintos mestizajes. Pero podemos pensar, bueno, si la vertiente europea ya tiene un componente profundamente mestizo, es igual una población que es un mosaico, ¿no? Entonces es un mosaico componiendo un mosaico más grande todavía, y estas composiciones mestizas, ¿no? En estas culturas, piensen que estamos hablando de la península ibérica antes que estén los castellanos, o sea, ya es un territorio muy mezclado, ¿no? Esto para pensar que mientras más nos vamos para atrás, más clarito aparece todo. Bueno, acá nos muestra que no, que nos vamos para atrás y todo igual es complejo, ¿no? Es un todo complejo, es un todo que nos habla desde muchos lados. Así que bueno, esto es un poco para completar el texto de Ruta de la Seda y el texto de la música del Al-Ándalus. Espero que les sirva. Les mando un abrazo.